Es un poema que tiene un momento determinado, que es un momento en el que yo vuelvo a una casa en Extremadura que tiene las paredes rotas. Y lo que significa para mí ese momento. Volver a tus paredes rotas no es para mí un esfuerzo nuevo. Es ser el lugar donde la luna nunca asomó nítida, donde las estrellas gozaban del desconocido privilegio de reinar en el techo de ébano que disfrutábamos juntos. Multitud de deseos lanzados al aire iluminaban aquellas noches en que aprendíamos a recoger el descanso merecido, a reconocer el momento de la espera inevitable, a preparar lienzos y cuerpos para la jornada por venir. Volver a tus paredes rotas y a tu agua desbocada no es para mí un obstáculo, sino más bien el deseo de seguir reconociendo el tiempo que me forjó, el que compuso anhelos, sueños, mientras un ardiente sol moría cada día añadiendo un color a su paleta. Volver a tus paredes rotas no es perfilar nuevos contornos, sino querer sentir de nuevo la desazón de la sed de las tardes secas, cuando las manos negras no arañaban ya los juncos y las delgadas piernas no soportaban un juego más, una carrera más, una labor más. Volver a tus paredes rotas es mi viaje definitivo, con todo el mar por delante corriendo mientras lavamos. Es forjar la página de esta historia para siempre, hasta que la memoria se encargue de volarla por los aires.